Ya en los años 80, cuando era presidente Reagan, se hizo una reforma de todo lo que es el código fiscal y se crearon nuevas alternativas, se cerraron una serie de formas que había de evadir los impuestos legalmente. Así que eso se hizo ya una vez, igual que se hizo una reforma del Seguro Social en esa época, y ya de por sí la edad de retiro es a los 67 años para las personas que nacieron después de 1963. Así que eso ya se ha realizado antes y es hora de volverse a realizar. ¿Por qué? Porque uno ve que hay empresas, por ejemplo la General Electric, se habla mucho de eso, que prácticamente no pagan impuestos. La tasa corporativa es el 35%, pero hay tantas deducciones, tantas formas de reclamar que ciertos gastos hay que reducirlo de los impuestos, que acaban no pagando ninguna tasa impositiva. Así que no son solamente las personas como los ricos que reciben sus ingresos a través de los dividendos o a través de la ganancia de capital, que es lo que hacen casi todas las personas de dinero. Ya no trabajan, tienen suficiente dinero y entonces lo que hacen es invierten y esas tasas se graban al 15% solamente. Entonces, es hora de volver a realizar nuevamente. Es hora de resolver el problema del Alternative Minimum Tax, el, 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 el impuesto mínimo alternativo que está cada vez teniendo un impacto sobre una mayor cantidad de familias en los Estados Unidos, y estos son familias de niveles medios o medio bajos que todavía pagan impuestos. Así que es esencial eso. Ahora, vamos a estar bien claros, una de las cosas que a mí me llamó por sorpresa y me dejó estupefacto cuando yo vi la entrevista entre los vicepresidentes, el debate, es lo que dijo el vicepresidente Biden. Es una cosa totalmente falsa. Él dijo que solamente se iban a poner mayores impuestos a las personas que ganaban más de $1 millón. Ahora, en el último debate presidencial, Obama totalmente, sencillamente lo corrigió, porque la posición de Obama es que se le va a aumentar los impuestos solo a las personas que ganan más de $200.000 o a los matrimonios que ganan más de $250.000. Fíjense las diferencias. Individuos 200.000, matrimonio 250.000. El problema de esa alternativa es la siguiente. Es una solución muy fácil, pero al mismo tiempo es insuficiente. El ingreso de esos grupos que ganan más de 250.000 para el fisco, para el Departamento de Rentas Internas, representaría 44 días de ingresos para el total del año de los gastos anuales. Así que es insuficiente totalmente. Estamos hablando de el 10% de los ingresos fiscales. Son esas personas que ganan esa cantidad de dinero. La mayor parte de las personas que pagan son los que ganan entre $50.000 y $200.000 las personas, o entre 50.000, un poco más los matrimonios, y 250.000. Eso fundamentalmente son la gente que realmente paga casi todos los impuestos. Sabemos que las personas que ganan menos de $50.000 prácticamente no pagan ningún impuesto en los Estados Unidos. Reciben más lo que se llama el Earned Income Tax Credit, que es difícil traducir. Es un crédito fiscal porque sus ingresos no fueron suficientes. Esto llega hasta los $50.000. Si esa gente no paga, y muchos de ellos reciben dinero de vuelta, es lo que se llama un gasto fiscal, es decir, es un gasto impositivo, es un gasto a través de los impuestos. Y en vez de recibir impuestos, estamos gastando a través de los impuestos. Entonces, eso es lo que yo diría sobre esa pregunta. ¿Y el programa de Romney? El programa de Romney es lo que se hizo en los años 80, sin buscar la manera de quitar muchas exenciones, muchas maneras de evadir legalmente los impuestos, muchas deducciones, contribuciones que se hacen por aquí y por allá a la educación,
si uno tiene problemas y en la casa tiene problemas de salud y entonces tiene que tener una empleada en la casa, uno puede deducir esa empleada si uno tiene problemas de salud, niñeras para los que trabajan y toda una serie de otros. Si gasta más en medicina, más de un cierto porcentaje de sus ingresos, también puede deducir todas las cuestiones de medicina, gastos médicos, gastos, tratamientos muy costosos, lo puede deducir de los impuestos. Con un límite de un 2% del impuesto de sus ingresos fiscales. Es decir, esto es algo que se necesitaría claramente otra medida, la medida que está proponiendo actualmente el presidente Obama y con el cual ha creado un grave problema, porque acaba de decir, después del debate, que él solamente aumentaría los impuestos a las personas, como yo decía, 200.000 o a los matrimonios 250.000 y no aumentaría los impuestos a más nadie. Entonces eso ha creado una situación en el Congreso que prácticamente lo ha puesto inclusive en desacuerdo con muchos de los demócratas en el Senado y en el Congreso, porque eso no es una solución, se sabe que no es una solución. Es decir, o se aumentan los impuestos a todo el mundo, o no se aumentan los impuestos a nadie y se hace una reforma fiscal, pero la alternativa de aumentársela a la gente que gana esas cantidades no resuelve el problema de este déficit fiscal que tienen los Estados Unidos, que se acaba de anunciar que este año fiscal que terminó en el 2012 ha sido de 1.025 billones, es decir, 1.025 billones de dólares. Y ya sabemos que tenemos problemas con la calificación de la deuda y que gracias a Dios para nosotros, pero para el mal de los europeos, ellos están con problemas peores todavía, por eso la gente está todavía invirtiendo en los bonos y las promesas de pago de los Estados Unidos. Pero si se resuelve la situación europea, el interés que vamos a tener que pagar sobre la deuda en poco tiempo, si eso se resuelva, aumentaría muchísimo más y no podríamos vender bonos de 10 años a 1.8% de interés, como está actualmente, más o menos, ha subido un poco inclusive, y los tendríamos que pagar a 2,5%. Entonces eso significaría que el gasto fiscal solamente para financiar la deuda aumentaría de algo que es actualmente el 2% del presupuesto total, empezaría a subir al 3, 4, 5%, sería otro gasto adicional. Y entonces, ¿podemos esperar para el próximo año ver menos impuestos o no? Esa es la gran interrogante. Realmente depende de quién gane las elecciones, de quién gana el Senado. Yo creo que la probabilidad de que los republicanos controlen el Congreso, si la Cámara baja, es muy alta todavía, deben controlar la Cámara baja. Entonces va a haber una situación de lo que se llama la pendiente fiscal, es decir, que estamos actualmente mirando al abismo, para no decir pendiente, el abismo fiscal, porque necesitamos cerrar esa brecha para poder mantener por lo menos nuestra calificación, que la han bajado a AA, Standard & Poor's, y eso significaría una baja en los gastos fiscales de trillonaria, para volver a tener un presupuesto balanceado, y aumentos de impuestos también trillonarios. Así que eso se tiene que resolver, porque si no se resuelve antes del 1 de enero, los impuestos automáticamente suben a lo que existía hace varios años, y que los impuestos vuelven a las tasas impositivas anteriores
a la crisis del 2008. Y eso significaría obviamente que cada persona promedio en los Estados Unidos pagaría $2.500 más al año en impuestos. 200 y pico dólares mensuales. Sí, eso sería horrible para las familias. Ahora, en el estado de Florida, ¿cómo podemos hacer una comparación de esto que es a nivel federal con lo que nos pasa acá en el estado de Florida? Bueno, nosotros tenemos una situación ideal en el estado de la Florida. Hay unos cuantos estados que no tienen impuestos sobre la renta estatal. Imagínense que, aparte de todo lo que estamos hablando, hay muchos estados que tienen impuestos sobre la renta estatal o estadual y tienen además ciudades que tienen impuestos sobre la renta. Es decir, que nosotros tenemos una presión fiscal mucho más baja y por eso el estado de la Florida sigue creciendo. Ya estamos comenzando nuevamente a recibir de 250.000 a 300 nuevas personas al año, que eso había bajado en la crisis, había bajado a 60, 70.000, 80.000 al año. Así que la gente está volviendo a venir a la Florida, en gran parte porque aquí no hay que pagar un impuesto sobre la renta estatal. Así que la Florida está en una situación mucho mejor que el resto del país. Eh, en realidad aquí hay mucha gente que viene a retirarse todavía, aunque no es tanto como antes porque ya obviamente mucha gente no, no ha podido acomodarse, vender su casa, etcétera, o como las temperaturas han subido en el norte, ya mucha gente prefiere quedarse en el norte o en el medio oeste. De todas maneras, yo que tengo una cierta edad puedo decirle que no es cuestión de que se haya nevadas o no. Yo creo que una temperatura más baja de 10 grados Fahrenheit a las personas de más de 70 años les afecta de todas maneras. No es necesario tener nevada, ni tener helada, ni tener temperaturas frígidas. Así que todavía eso va a seguir, pero no al mismo nivel. Es decir, la Florida yo creo que es un estado que, igual que Texas, es un estado que va a ser uno de los estados principales, uno de los focos principales de expansión de los Estados Unidos.